Bueno, pues tiempo ya de entrevista, tal y como les habíamos ya adelantado, mantenemos hoy conversación, la iniciamos ya de hecho con Lorena López, ella es candidata a las elecciones al Parlamento Europeo por Nueva Canarias Sumar. Muy buenas tardes, Lorena. Hola, buenas tardes, Muy muchas buenas gracias tardes. por la invitación. Y muy bienvenida, eso iba a comentarte en esta ocasión. Lorena, ahora nos adentramos de lleno en estas elecciones y demás, aunque al igual tiene que ver también con eso, por curiosidad y porque los espectadores y los telespectadores estarán diciendo, ¿esto qué hace aquí? Se ha colado por error. ¿Por qué nos traes esta batata al plato? Bueno, esta batata es que venimos ahora mismo de la zona del Jable, aquí en la comarca del Jable, que los agricultores conejeros cultivan primordialmente la batata, y nos ha llamado mucho la atención que está viniendo a menos esa producción local de batata en la isla de Lanzarote a consecuencia pues, de los cortes de agua, de una de las cosas que también hablaremos del desarrollismo, de la falta de infraestructura, etcétera, etcétera. Y bueno, un poco apoyando al sector agrícola conejero y al cultivo de la batata en Lanzarote. Mira, pues yo lo decía, digo, evidentemente, al final todo es política, lo queramos o no lo queramos, todo es política, y la política es la que mueve el mundo, y por eso decía que directo o indirectamente esto que nos ibas a comentar también tiene que ver con el tema de las elecciones europeas, porque cómo de importante es que se nos escuche en Europa. Imagino que entre otras cosas también precisamente por todo esto que estamos comentando, ¿no? Pues nosotros el lema de campaña es Canarias se la juega en Europa, ¿no? El lema que estamos llevando en esta precampaña electoral, y es porque Canarias realmente tiene que ser consciente que lo que suceda después del 9 de junio nos va a afectar directa e indirectamente en todas aquellas directivas, iniciativas parlamentarias que se lleven en el Europarlamento, que al final nos marcan el día a día. Por ejemplo, en el caso de la batata y en el caso de los agricultores canarios, pues el POSEI, la Política Agraria Común, nos afecta fundamentalmente a lo que somos y a lo que queremos ser como comunidad en Europa. Y dices que nos la jugamos. ¿Cómo de optimista eres de cara a ese 9 de junio? Sabemos que, bueno, lamentablemente es así, suele costar, suele ser costoso que tengamos esa voz canaria en Europa. ¿Crees realmente que de una vez por todas podemos alcanzarlo, podemos alcanzar ese objetivo? Yo soy por naturaleza optimista, entonces creo que sí, creo que hay muchas posibilidades, se dan los mimbres necesarios para poder llevar las iniciativas de los canarios y las canarias al Parlamento Europeo. Pero una de las reivindicaciones que tiene una canaria precanarista Sumar en nuestro programa electoral es que no se dependa de terceros el que podamos tener una voz propia en Europa, y es la circunscripción única o propia de las regiones ultraperiféricas, como es el caso de Canarias, y que Canarias pueda tener una circunscripción propia para las elecciones y no tenga que ser una circunscripción única para todo el Estado, teniendo que tener más de 300.000 votos para poder conseguir un eurodiputado. Entonces, eso es lo que no nos está facilitando poder tener una voz presencial en Europa. Y cuéntanos, háblanos de ese programa electoral, nos has dado algunas pinceladas, pero ¿qué es lo que detallarían en este caso, Yo creo Lorena? que fundamentalmente el programa electoral que lleva Canarias en la parte de Sumar a las próximas elecciones se fundamenta en tres ejes fundamentales. Una es la parte del autogobierno que hablábamos antes de Canarias, con el tema de menos desarrollismo, menos camas vacacionales en Canarias, esa ecotasa que estamos intentando implantar ya desde el Parlamento de Canarias, pero que también queremos que las instituciones europeas hagan eco. Una propuesta que para nosotros es fundamental, que es que los extranjeros no residentes, no arraigados en Canarias, no tengan acceso a la compra de vivienda, porque al final estaríamos hablando de la especulación de la vivienda, que lo que está haciendo, y lo vemos aquí en la isla de Lanzarote, por ejemplo, muy acuciantemente, es encarecer el alquiler. Canarias ha pasado de ser ha crecido en el alquiler un 12,8%, por lo tanto eso afecta a los locales, a las personas que vivimos en Canarias, que somos los que al final pasamos el día a día, y eso también se va a ver en Europa, y se va a ver en lo que suceda el próximo 9 de junio y en qué parlamento vayamos a tener. Si tenemos un parlamento escorado a la derecha, con la ultraderecha, con Meloni, que ya está hablando con Ursula von der Leyen para sentarse en la Comisión Europea, este tipo de políticas progresistas no va a estar. Por eso nosotros sí pedimos que se participe en esta plataforma, en la plataforma de Sumar Nueva Canarias Bloque Canarista, porque al final será participar en la izquierda de aquí y en políticas de progreso para las islas.
Lorena, la gente va a hablar, desde luego, como en cada una de las elecciones, va a hablar el próximo 9 de junio. Ya ha hablado en el caso de Canarias, aunque no se trate de elecciones, ya ha hablado porque ha salido a las calles, salió a las calles el pasado día 20 de abril. Quiero decir con esto, las medidas respecto a esa, para frenar, digamos, esa masificación turística, ya se están tratando de poner sobre la mesa en el gobierno de Canarias. Por lo que me comentas y lo que entiendo, ¿crees que necesitamos aún así o ser más contundentes con esas medidas o esa ayuda externa también de Europa? Yo me vas a permitir la osadía, pero es que no me creo las medidas que ha puesto el gobierno de Canarias encima de la mesa. Hace un día o 2 días el portavoz del gobierno ponía una batería de propuestas que iban a sentarse unos expertos a valorar el tema del desarrollismo, pero es que en consonancia con eso, esa misma medida, el mismo Consejo de Gobierno aprueba 1000 camas más en Corralejo. Es el mismo Coalición Canaria el que aquí en el Cabildo de Lanzarote aprueba 700 camas más o da una licencia para que se puedan llevar a cabo 700 camas más. Entonces, la doble moral que tiene Coalición Canaria con este tema, nosotros, por lo menos desde Nueva Canarias, no nos la creemos. Al final lo que están haciendo es dando un discurso en Tenerife, dando un discurso en Lanzarote, pero dando un discurso que no se contiene y no se sostiene con la práctica, con los hechos consumados. Por lo tanto, nosotros sí creemos que tiene que ser Europa, y en este caso a través del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la que permita que por ley se regule el tema de que los residentes no arraigados, los residentes, que las personas que no vienen a tener su vivienda habitual en Canarias, que no vienen a vivir aquí, al final lo que vienen a hacer es a especular con la vivienda, con la vivienda que al final se le está quitando en detrimento a otras personas que sí están aquí, a cualquier persona que quiera trabajar en el sur de Lanzarote o en el sur de Fuerteventura y que no tenga medios, porque al final estamos hablando de precios de 1.200, 1.300 euros y no te da con el salario que tú ganas para poder pagar ese alquiler. Es impensable. Entonces, eso que se dijo el 20 de abril, que efectivamente la ciudadanía canaria salió y dijo no a la masificación, no a seguir con proyectos desarrollistas en las islas, no a seguir consumiendo territorio y sobre todo no a seguir teniendo los problemas de vivienda y laborales que también tenemos, como es los salarios mínimos que no están acorde a la mínima europea o en este caso lo que estábamos hablando de ese desarrollismo que no nos lleva a ninguna parte. Efectivamente, con el tema del alquiler, es que justo hemos visto en la parte de actualidad de hoy, al comienzo del programa, una encuesta que hemos hecho a pie de calle. Nos hemos trasladado hasta, en este caso, hasta Playa Honda, no nos hemos ido mucho más lejos, y la gente dirá, es que han seleccionado. No, es que todas y cada una de las personas con las que hemos hablado nos decían que llegan apuradísimos a final de mes, aquellos que llegan, porque hay otros tantos que tienen que pedir ayuda a sus padres, que tienen que pedir un adelanto en el trabajo, en fin, que es el problema y el pan de cada día. Pero los datos están ahí. La media española de las personas de los jóvenes que se independizan están, creo, en 35 o 36 años, con un incremento del 12,8% en el precio del alquiler en Canarias, con una vivienda también de compra, aquellos que puedan tener ir a comprarse una vivienda, que también con los tipos de interés, que también nos afecta y nos viene de Europa, pero también a raíz de ese encarecimiento de la vivienda, es imposible, es la pescadilla que se muerde la cola. ¿Qué escenario dibujas en tu cabeza, Lorena, y qué escenario trasladas en el caso de que no consigamos esa voz en Canarias, en Europa? Porque me hablabas antes de un poco la deriva a la que se puede trasladar todo esto con la ultraderecha y todo este tipo de cosas. ¿Qué escenario? Bueno, nosotros las encuestas le dan a sumar Nueva Canaria, Bloque Canarista, entre 4 y 5 eurodiputados en el Europarlamento, ¿vale? Lo que nosotros pedimos es entre más participación, entre la participación de los proyectos progresistas, de las personas y los votantes que crean en una Canarias más justa, una Canarias más solidaria, una Canarias más verde, en que crean que no tenemos que tener una doble moral, por ejemplo, con el tema saharaui, que lo ha tenido el Partido Socialista, apoyando al pueblo palestino, que desde aquí todo el apoyo al pueblo palestino y denunciar el genocidio que se está cometiendo en Israel, pero no tener una doble moral con otra población que la tenemos aquí tan cercana como es el Sáhara y el referéndum de autodeterminación e independencia, que el Partido Socialista les está negando y apoyando otros postulados como pueden ser los postulados, las tesis marroquíes. Dicho esto, lo que me quiero referir es que al final esas 4 o 5 voces que van a estar en el Europarlamento, según las encuestas, y esperemos que sean más si el 9 de junio los votantes salen a las urnas a votar y deciden participar en este proyecto electoral, lo que van a es a defender pues todo este tipo de políticas. Al final, si no tenemos
una voz o personas que estén defendiendo políticas progresistas en Europa, estaremos dejando que una Comisión Europea esté de manos de la derecha, que un Parlamento Europeo esté de manos de la derecha y que las políticas que hoy en día estamos viendo como sostenibilidad, lo veíamos por ejemplo en Arrecife, me comentaban el otro día en una entrevista que creo que tuve aquí en Lanzarote, cómo la Comisión Europea le ha llamado la atención a Arrecife por cambiar la peatonalización de la avenida marítima de Arrecife y quitarla, porque al final son esos fondos europeos los que nos están marcando también el futuro y el destino. Si los que van a marcar a dónde van los dineros de Europa va a ser la derecha española, ya le puedo asegurar que no van a ser para proyectos de sostenibilidad ni de medio ambiente porque no creen en el cambio climático, ni para favorecer o fortalecer los derechos de la mujer y de la igualdad, ni para fortalecer los derechos de la independencia, por ejemplo, de las justas causas de los pueblos oprimidos. Se me ocurre otro asunto, imagino yo, por el que también supongo que es fundamental. Imagino, y lo digo porque cada vez que hablamos de este tema, que es el de la inmigración, siempre dicen precisamente, bueno, las culpas las echan precisamente más allá de Canarias, evidentemente, incluso de España, con lo cual imagino que será fundamental también esa voz canaria, ¿no? También. Sí, nosotros en el programa llevamos a Canarias como una plataforma de paz y de solidaridad. Y uno de los puntos fundamentales de esta parte es el que se tiene que revisar, o vamos a solicitar la revisión, del Pacto de Asilo e Inmigración. El Pacto de Asilo e Inmigración es que además uno de los que se jacta, entre comillas, de ser uno de los padres de ese pacto es el señor Juan Fernando López Aguilar, que es uno de los candidatos también al Parlamento Europeo. Es muy pobre para Canarias, no está teniendo en cuenta la ruta atlántica, no está teniendo en cuenta las decenas de personas que mueren cada día en intentar venir a Canarias. Desde Nueva Canaria Bloque Canarista siempre hemos hablado de la inmigración como el hecho migratorio, porque entendemos que son personas que están viniendo a Canarias a buscarse un futuro mejor, lo que no vamos a demonizar como si hacen otros, como si hace la ultraderecha, y lo hizo ayer delante de un centro de inmigrantes diciendo que ellos no tienen que venir a Europa ni tienen que venir a Canarias porque aquí no les vamos a dar una respuesta. Esa no es la solución para la inmigración. Ponerle vallas al campo no es la solución para la inmigración. Las personas que vienen se están jugando la vida por un futuro mejor y si vienen tendremos que darles herramientas para que puedan sobrevivir en nuestra sociedad, adecuarse y poder tener una vida mejor. Pero lo que está claro es que también tenemos que actuar en origen y eso Europa lo tiene que entender. Y también tiene que entender Europa que somos la frontera sur de Europa y que al final el inmigrante que viene senegalés o del norte o del África Occidental o de Marruecos o de Mauritania no viene para quedarse en Canarias, desgraciadamente viene porque lo ve como la entrada a otros posibles lugares donde tiene familia, tiene otro tipo de recursos que le puedan hacer una vida mejor para sí y para los suyos, que al final yo creo que los canarios hemos sido inmigrantes, somos conscientes de que cuando uno lo necesita no queda otra. Somos los primeros que deberíamos entender precisamente esa situación. Y bueno, esto decíamos con el agua, esto también es casi pan de cada día. Lamentablemente en Canarias recientemente, de hecho, conocíamos, bueno, una de las últimas pateras que localizaban, sí. Llegaba un bebé fallecido y luego se conocía también que había perdido ese bebé a su madre en travesía. Sí. Que al final, bueno, los fallecimientos que se conocen y otros tantísimos sí. Que no se conocen, lamentablemente. Sí, sí. Por eso digo que la ruta atlántica tiene que ser una prioridad para la Unión Europea y además tiene que poner herramientas no de control exclusivamente, sino también humanitarias, que esas personas cuando lleguen aquí tengan dónde ir, dónde acudir en la máxima seguridad, con las máximas condiciones, porque al final estamos hablando de seres humanos. Totalmente. Lorena, nos queda poco tiempo, sí que un mensaje, ¿no? De cara, como bien decía antes, animar a que todo el mundo, imagino, por muy cansados que estén, que voten. Yo entiendo que llevamos muchas elecciones, muy poco tiempo y sobre todo a nivel en la tele más bien, porque en Canarias no las hemos vivido, pero es el constante goteo de elecciones cada mes y medio, pero yo sí animo a aquellas ciudadanos y ciudadanas que consideren que quieren apostar por un proyecto progresista, por una Canarias más verde, más justa, más solidaria, que participen en el proyecto de sumarnos a Canarias. Pues nos quedamos con ese mensaje, Lorena, un placer haber contado contigo en esta ocasión y lo dicho, pues a votar todo el mundo lo que quiera, lo que considere, el mensaje está lanzado. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorena, por la invitación. Muchas gracias. Y a todos ustedes, nada, no se marchen, que en tan solo unos instantes estamos de vuelta para terminar y completar la jornada en compañía pues de compañeros periodistas como cada miércoles.